Vamos a guardar unos minutitos hasta que se vayan conectando sus compañeros, por favor. Doctor, buenas noches. Miquisito, ¿cómo estás? Bien, doctorazo, tanto tiempo, doctor. Bien, bien. ¿Y usted cómo le va, doctorazo? Aquí nomás, acá nomás. A ver, habiliten sus cámaras. Vamos a guardar unos minutitos hasta que se vayan conectando sus compañeros. Siguen entrando. ¿Cómo ¿Está bien, estás? ¿Todo doc? bien? Sí, doctor, todo bien. ¿Y usted cómo le va? ¿Todo tranquilo? Aquí nomás, pues, emplazándole al doctor que se ha puesto un poco delicado, entonces voy a tratar de dar continuidad a las clases hoy y la siguiente clase. Ahí está bien, doctor, está bien. Ya estamos todos, a ver. Ese documento que les estoy compartiendo les voy a pasar a ustedes para que un poquito vayamos colaborándoles, ¿no? Estos son los verbos para objetivos generales, ¿no? Algunas recomendaciones, ¿no? Estos son para verbos, o, perdón, objetivos generales y estos para objetivos específicos. Normalmente siempre hay que tener cuidado con el planteamiento del objetivo, especialmente el utilizar un verbo que nos ayude a la elaboración de nuestro objetivo general, ¿no? Por ejemplo, analizar, formular, calcular, fundamentar, categorizar, generar, comparar, identificar, compilar, inferir. Son los objetivos o los verbos que generalmente se tienen como aceptables para los objetivos generales. Mientras que los verbos para objetivos específicos es advertir, enunciar, analizar, en algunos casos se puede repetir, ¿no? Pero hay que tener cuidado que un verbo no se puede repetir en el verbo, el objetivo general, el mismo verbo en los objetivos específicos, ¿no? Siempre hay que tener cuidado que no se repitan los verbos. Ni entre los objetivos específicos, algunas veces ponen analizar, 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 eso está mal planteado, ¿ya? Entonces, el verbo que he utilizado, diseñar, podríamos cambiarlo, ¿no? Aquí podríamos poner proponer una ley, que sería un objetivo general mucho más contundente, ¿no? A ver, vamos a ver dónde está proponer. Bueno, son algunas, aprobar aquí, presentar, plantear. Aquí podríamos, en vez de proponer, plantear una ley, ¿ya? Y los objetivos específicos de la misma manera, ¿no? Nos van a ayudar, los objetivos específicos nos van a ayudar a ir paso a paso que nos van a guiar al objetivo general. Normalmente los objetivos específicos pueden ser la revisión bibliográfica, marco normativo, conceptual, referencial, revisión normativa, tanto nacional como extranjera, lo que sería el derecho comparado, ¿no? El trabajo de campo, normalmente son objetivos específicos que se pueden plantear para la elaboración de una tesis. Decíamos, su formulación debe ser involucrar resultados concretos y desarrollados por la investigación. Siempre un objetivo específico tiene que ser concreto. Por ejemplo, si hablamos de la revisión normativa referente al ámbito laboral y a la tercera edad, tendríamos que revisar desde la Constitución Política del Estado como norma suprema, normas específicas hasta decretos, reglamentos, todo, digamos, lo que tenga que ver en el ámbito del tema de investigación.
que sería obviamente el de la tercera edad y el ámbito laboral, ¿no? Los objetivos deben plantearse mediante el infinitivo de verbos que señalen la acción que ejecuta el investigador o los resultados que la actividad investigativa produce. Un ejemplo de verbos sería identificar, describir, demostrar, explicar, predecir, desarrollar, etcétera, ¿no? Que eso obviamente va a ser de acuerdo al objetivo que vayamos planteando. Es buscar un verbo más adecuado en el tema que estamos tratando y especialmente ver el tema de la redacción, ¿no? Es recomendable plantear objetivos generales y objetivos específicos. Los primeros deben referirse a un resultado amplio. En el caso del objetivo general, va a ser un tema final del trabajo de investigación, mientras que los objetivos específicos van a ser los pasos, las gradas que nos van a servir para llegar al objetivo general, ¿ya? El planteamiento del problema. Es muy importante el identificar correctamente el planteamiento del problema porque sobre la base de esta identificación va a ser el desarrollo del trabajo. Identifica una dificultad cuya solución no aparece de manera automática, sino que exige la realización de una investigación conceptual y empírica. Dependiendo, digamos, del trabajo de investigación, puede ser experimental, empírico, ¿no? Normalmente, digamos, cuando hablamos de investigaciones en la carrera de Derecho, estamos hablando desde la perspectiva social. Entonces, es una investigación no experimental porque no podemos experimentar con personas. En otras áreas, pues se puede realizar un trabajo de experimentación, ¿no? En Derecho no. Puede ser una investigación empírica, puede ser una investigación no experimental, por señalar algunos, ¿no? Que responden a un problema real del ámbito de la ciencia o del área que estamos investigando. ¿Cuál ha sido el planteamiento de problema que usted, Percy, ha planteado en lo que ha sido su trabajo de perfil que ha propuesto? Percy. O tal vez alguien quiera, digamos, también para ir realizando una mayor participación, alguien que quiera plantear o presentar su planteamiento de problema como lo ha propuesto. Bosco, tal vez. Daniel. Doctor, salí un rato. ¿Qué me decía? Ya, tal vez nos podrías presentar tu planteamiento de problema y obviamente en virtud de esto un poquito vemos cómo has elaborado tu planteamiento de problema y tal vez, no sé, conducirlo o hacer algunas sugerencias. No lo tengo acá, doctor. No estoy en mi oficina ahora. ¿No te acuerdas más o menos cuál era el problema que estabas proponiendo? No, hace tiempo que no lo vi en perfil. Ya, tal vez otra persona. Roxana, Sandra, Natalie. Doctor, A Buenas ver, noches, doctor. buenas. ya. Yo o la Natalie. Si quiere hacer la Natalie, que haga. Ya, Sandrita, vos. Ya, doctor. Bueno, el tema que he propuesto es la propuesta de ley de evaluación permanente de insumos materiales, personales y capacitación del Instituto de Investigaciones Forenses a razón de promover el debido proceso en materia penal. Ya, ese es el título. ¿Y cuál ha sido el Ajá. problema que has identificado? La falta de equipamiento, doctor, la falta de equipamiento, la falta de personal,
la falta de capacitación al personal, el poco apoyo que tienen para poder Estamos hablando del coadyuvar Instituto en de lo que es el Investigaciones debido Forenses, ¿verdad? proceso. Sí, sí, doctor. Ya. Bueno, sí, es cierto que nuestro Instituto de Investigaciones Forenses tiene ciertas carencias en personal, en equipos especializados que puedan coadyuvar en el trabajo de investigación en los diferentes casos en materia penal, ¿no? Ujú. Entonces, ahí obviamente, ¿cuál ha sido, digamos, la pregunta de investigación que ha planteado usted? Falta de un adecuado equipamiento de personal y medios de investigación forense y capacitaciones para los procesos judiciales en cuanto al adecuado manejo del debido proceso en la ciudad de Cochabamba, gestión 2020. Ya. Normalmente, cuando hacemos una identificación de una problemática, hacemos un sustento y una justificación de cuál es el problema que estamos investigando. En el caso de Sandra, dice que el Instituto de Investigaciones no tiene el personal ni tampoco tiene el equipamiento adecuado, ¿no? Entonces, dentro de esa lógica, esa es la problemática planteada, ¿no? A esa problemática se tiene que tratar de elaborar una pregunta de investigación, ¿ya? Para esto se debe concretar y especificar claramente qué estudiaremos, da la delimitación del problema para que pasa por la especificar la acción que sucede y los actos que implican en nuestro trabajo de investigación. Y eso también tiene que ser planteado mediante una pregunta una pregunta que vamos a responder. Dentro de una lógica, esta pregunta tiene que estar en virtud del problema y que vamos a responder con la hipótesis, que es la respuesta a esta pregunta de investigación. ¿Qué es la pregunta del problema? Constituye el motor que arranque el proyecto. Es un punto de salida y punto de llegada. Surge de la práctica misma de la problemática del aula que se vaya planteando, ¿no? Sabemos que la hipótesis va a ser una solución a la problemática que hemos planteado. Si hablamos, por ejemplo, de que nuestra pregunta es, ¿no? ¿Será necesario la implementación de un ordenamiento jurídico, procedimientos para mejorar el equipamiento, dotación de personal al Instituto de Investigaciones Forenses? Sería nuestro planteamiento del problema. La respuesta, obviamente, la hipótesis tendrá que ser un aspecto, una respuesta positiva. Sí, es cierto o es evidente la necesidad de coadyuvar en el trabajo del Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Que obviamente va a dar una respuesta positiva al planteamiento del problema que estamos planteando, ¿no? ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis pretende devenir de una alternativa de respuesta a las dudas del investigador. Es una suposición, una respuesta anticipada al problema científico y constituye un elemento orientador de todo el proceso. Dentro de una lógica, muchas veces cuando se hace un trabajo de investigación, ¿no? El estudiante cae en el error de antes de identificar el problema, busca la solución para buscar la problemática, ¿no? Sin embargo, siempre tenemos que buscar estos pasos para ir desarrollando un trabajo de investigación lo más adecuado. Porque si resolvemos la hipótesis antes de un planteamiento adecuado del problema, podemos caer, digamos, en la falta de precisión de la misma. ¿Ya? ¿El marco conceptual han visto o todavía no? Bueno, ya una vez elaborado el perfil, visto todos estos puntos que acabamos de ver
que son la introducción, bueno, el título, la introducción, los objetivos generales, objetivos específicos, el planteamiento del problema y la hipótesis, que son si vale el término, la columna vertebral de lo que es un perfil de tesis y lógicamente son los cimientos de un trabajo de investigación científica, ¿no? Ya cuando vemos los diferentes marcos, ya es en el desarrollo de lo que es el trabajo de investigación. Los marcos pueden ser varios y diferentes. Dentro de una lógica pueden haber marcos conceptuales, marcos históricos, marcos referenciales, marco normativo, que son los 4 más utilizados en lo que es el trabajo de investigación científica en el campo del derecho. ¿Puede haber otros más? Sí, pero lógicamente van a ser dependiendo del contenido propio del trabajo de investigación que se vaya a realizar. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario tal vez que tengan, por favor? No sé si he corrido mucho, hay dudas, por favor, porque lógicamente todos estos aspectos ya lo han visto con el doctor. Simplemente estamos haciendo una recapitulación para entrar a lo que son los marcos. ¿Domina? No, ninguno, doctor. Está bien. Percy, No, doctor, no. Isela, No, está bien, doctor. Todo claro. Daniel, Está claro, doctor. Miguel, se ha salido el Miguel. Alfonso, Sí, está bien, doctor. ya. Por si no menciono alguno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de este pequeño vistazo que hemos visto de lo que sería el perfil. Doctor, ¿Sí? Todo bien, doc. yo tengo una duda Claro que sobre sí. el Escuchamos. tema que he elegido. Hice anteriormente esto ya en Introducción a la Metodología y hice un poco diferente. Y hay una parte donde tengo aquí que es el objeto de estudio de limitación del problema. A Y ver, nos hizo elegir como 5 preguntas y responder cada una según a lo que habíamos investigado, ¿no? ya, a ver cuáles son las Nos- preguntas. Ay, ya. El título era otro igual, me hizo cambiar. Mi título en este era La importancia del equipamiento del Instituto de Investigaciones Forenses para los procesos penales. Y después me dijo, obviamente es importante, entonces de ese modo cambié a proyecto de ley. Y las preguntas que manejé fue, ¿qué tan importante es en el área penal el Instituto de Investigaciones Forenses y la participación de los médicos forenses? Ese Ya, era pero uno. esa es la pregunta La del otra planteamiento del es, problema o en qué, en la metodología, en qué sí, utilizas esas preguntas. en la parte del objeto de estudio o delimitación del problema. Ah, ya. Esas preguntas le han servido para identificar el objeto de estudio. Sí, doctor. A ver, ¿cuál Supongo ha que sido el sí. objeto de estudio? Primero, partiremos sobre eso y después me dice las preguntas para ver, digamos, si han sido adecuadas. ¿Cómo se maneja la justicia en Bolivia? Creo que ese es el objeto de estudio. Ya, es que, bueno, una sugerencia siempre, cuando hacemos un trabajo de investigación, tiene que ser, digamos, concreto. Si hablamos de justicia, estamos hablando de un paraguas bastante grande, porque en la justicia hablamos de poder judicial, Ministerio Público, Policía Boliviana Nacional. En esos ámbitos, ¿no? También vemos temas sociales, delincuencia, aspectos, digamos, que son bastante amplios. ¿Ya? Ahora, si lo que usted nos planteaba es el trabajo propiamente del equipamiento y capacitación del personal del Instituto de Investigaciones Forenses, no estamos hablando específicamente de la justicia, porque la justicia, como les decía, es bastante grande. Es como de hablar, digamos, de la problemática de todo Bolivia. Buscamos un problema más pequeño, por ejemplo, nos
encerramos en lo que es Cochabamba, o una problemática mucho más pequeña que sería, digamos, la problemática del cercado. Un ejemplo, hoy en día sabemos que el tema del COVID es una problemática que afecta al mundo, al país, al departamento y a los municipios. Pero cuando hacemos un trabajo de investigación tenemos que delimitar un poquito más nuestro espacio de investigación, que puede ser aplicable el resultado a todo el país, pero sobre el trabajo, digamos, específico. Podríamos hablar sobre la problemática del COVID, por ejemplo, en el municipio del Cercado, o más específicamente de la zona sur. Entonces ahí vamos delimitando un tema de investigación mucho más concreto que nos va a poder coadyuvar a buscar un objetivo general, objetivos específicos más concretos, más reales y que van a ser palpables. Porque si hablamos, por ejemplo, de la justicia, nuevamente, estamos hablando de un paraguas bastante grande y sería complicado. Entonces, siempre se les recomienda a los estudiantes cuando realizan un trabajo de investigación el concretizar más su trabajo de investigación para que no les resulte muy complicado en el desarrollo del mismo. Porque si hablamos de la justicia en Bolivia, estamos hablando pues desde el Poder Judicial en sus etapas del Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales, tribunales de sentencia, hasta incluso de los juzgados cautelares. Entonces, porque estamos hablando del proceso penal en lo que es la justicia, ¿no? Que sería parte desde la denuncia hasta encontrar culpable o inocente a una persona, que eso es bastante complicado. Entonces, siempre hay que concretizar el trabajo de investigación sobre un tema concreto, puntual, que no se abra mucho para que el trabajo pueda ser concluido. Porque si hablamos de justicia, imagínense, es un trabajo bastante amplio y obviamente sobre ese trabajo amplio se van a presentar otros problemas secundarios que van a ser bastante complicados, ¿no? Por ejemplo, la carencia de juzgados en materia penal, personal, recursos, tanto en el Ministerio Público, Poder Judicial o en la Policía Boliviana Nacional, en lo que es el trabajo de investigaciones, el poder, digamos, obtener tecnología. Bueno, son varios aspectos en los que entra la justicia en nuestro país, que hay grandes carencias, incluso hasta los conflictos que podrían darse en la intromisión de los otros poderes, ¿no? Porque hoy en día muchas veces se habla sobre la intromisión del órgano ejecutivo sobre la justicia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Yanine Áñez, si ella es o ha cometido algún delito, tiene que ser juzgada. Eso nadie puede negar, pero que el órgano ejecutivo, es decir, el presidente, los ministros, puedan inmiscuirse en este proceso para encontrar un resultado positivo o negativo para el gobierno y negativo para Yanine Áñez, eso obviamente estaríamos hablando de que hay una injerencia de otros poderes sobre la justicia. Y sabemos que la justicia tiene que ser lo más imparcial posible para evitar, digamos, que se vulneren derechos y garantías tanto constitucionales como los que resguardan la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Universal. Entonces siempre se les recomienda ese aspecto. ¿Alguna otra duda? Sandrita, no sé si le ha ayudado esta recomendación, siempre es importante. Sobre el objeto de estudio, sí, doctor, gracias. Pero yo me iba más sobre a la delimitación del problema, ¿no? Si las preguntas que he hecho varias, o sea, cuentan y no solo una. A ver, en realidad el planteamiento del problema tiene que ser una sola pregunta referida, digamos, a, como les decía, tiene que dar una guía de la investigación que tendrá que ser respondida por la hipótesis. Ese es el resultado que más o menos está buscando usted con este trabajo de investigación. Ahora, siempre en el título hay que tener, digamos, el cuidado de que sea corto. Un título muy largo
puede inmiscuir varias problemáticas en un solo contexto. ¿Ya? Bueno, ¿hay Ya, doctor, alguna, está bien. Gracias. alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguien? Natalie. Buenas noches, doctor. Por mi parte, no hay preguntas. No hay. Siempre me encanta la emoción de participar que tienen ustedes, ¿no? Rosario, Paredes, Buenas noches, doctor. buenas No, noches. ¿Hace cuánto tiempo que no hablamos? hace años. Hace años. ¿Alguna pregunta, alguna duda de eso, lo que es el perfil? ¿Ninguna? ¿O hay alguna duda? Por mi parte, no, doctor. María Fernanda, ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. No, está claro. bueno. Ahora, ¿qué son los marcos? A ver, ¿qué les ha dicho su docente que eran los marcos? Doctor, Sí, son aquellas que van a ayudarnos a definir por dónde va a ir la investigación o nos van a ayudar a encuadrar la investigación. exactamente. Dentro de una lógica, los marcos nos van a ayudar a ir desarrollando el trabajo de investigación. Es decir, que los marcos van a depender mucho del contenido del trabajo de investigación. Por ejemplo, yo cuando elaboré mi tesis de licenciatura, ¿no? Vi un marco histórico, un marco normativo, ¿no? Y vi un poco, digamos, un marco psicológico dentro de lo que era el trabajo de investigación, pero no necesariamente dentro de todo trabajo tiene que ver ¿no? Puede ser un marco referencial cuando inmiscuye ciertas instituciones o áreas del Estado para ver el análisis de una problemática. En el ámbito, por ejemplo, de la problemática de Percy, tendríamos que ver un marco referencial porque ahí tendríamos que hacer un trabajo de investigación del Ministerio de Trabajo, primero, las instituciones de protección al adulto mayor, que obviamente nos requerirían cierto trabajo de marcos referencial. El marco conceptual es el más común, el más frecuente, por ir señalar algún aspecto, que vamos a tratar de buscar ciertos conceptos, ciertas definiciones sobre el contenido de nuestro trabajo. Nuevamente tomando el caso de Percy, tendríamos que ver definiciones, por ejemplo, a quienes se consideran adultos mayores de la tercera edad, conceptos de derecho laboral, ¿no? Por señalar algunos para ir enmarcándonos en el trabajo de investigación. Pero, nuevamente, el marco conceptual va a ser referente al contenido propio de cada investigación. Si hablamos, por ejemplo, que nuestro trabajo de investigación se refiere a la familia, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ver conceptos de lo que es la familia, asistencia familiar, si es que entra, orígenes de la familia, ¿no? O también el marco histórico, que nos va a ir introduciéndonos desde lo general a lo específico dentro de los contenidos que vayamos a analizar.
El marco referencial, les decía, que es el trabajo que vamos a ir viendo, desarrollando en las diferentes instituciones que van enmarcando el contenido propiamente del trabajo de investigación. En el caso de familia, vamos a ver juzgados, vamos a ver defensorías, vamos a ver instituciones que van dando protección a la familia. Cuando hablamos del tema laboral, hablaríamos del Ministerio del Trabajo. Si hablamos, por ejemplo, de otros ámbitos, en materia penal estaríamos hablando Ministerio Público, órgano judicial, Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Esto, lógicamente, en virtud a cada una de las problemáticas que se va realizando. ¿Alguna idea, alguna duda? Esto, digamos, a grandes rasgos, lo que son los marcos, que vamos a desarrollarlos cada uno de estos más puntualmente la siguiente clase. Ya estamos a 8 minutos de conclusión de esta primera clase del día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Eso les voy a pasar vía WhatsApp para que tengan ese contenido, ¿no? Ya les he pasado manual de elaboración de una tesis. Esto como una guía para que puedan tener, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? He corrido mucho, no sé, tal vez, no sé, o ha sido claro lo que hemos visto hasta ahora. Todo claro, doctor. Un poquito ha sido como quien dice, un refrescamiento a lo que ya han avanzado con el doctor, ¿no? ¿O hay algún aspecto que no tocaron con el doctor Quintana? Para que pueda, digamos, tal vez ampliar un poco más. Una consulta, doctor. Sí, Cuando se trata de los marcos, sí. hay algo que a mí todavía no me queda claro sobre el marco teórico, o es, no sé cómo emplear el marco teórico o solamente ponerle el subtítulo y continuar con el marco conceptual, porque estoy confundida, que creo que el marco teórico es lo que representa el marco conceptual, el marco histórico, el marco legal. Ya, es una buena pregunta. Ya. Cuando hablamos del marco teórico, tenemos que buscar diferentes teorías referente al trabajo de investigación. Ahora, muchas veces marco teórico como tal puede darse o no puede darse. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los orígenes de la familia, hay varias teorías que nos dan la explicación del origen, desarrollo de la familia. Pero, por ejemplo, cuando vemos un tema no tan investigado, no vamos a encontrar diferentes teorías, entonces simplemente vamos a ver un marco conceptual. Cuando vemos, por ejemplo, derecho penal, hay, por ejemplo, para la pena hay diferentes teorías. Unas que dicen que la pena es un castigo ejemplar para aquella persona que ha cometido un delito. Hay otras que dicen simplemente que es una promesa
para que las personas no cometan un delito. Y otras que es una retribución a favor de la sociedad que se infringe en el delincuente. Entonces, esas diferentes teorías estaríamos hablando de un marco teórico, porque hay diferentes teorías elaboradas por diferentes autores que han investigado un concepto, una definición, entonces plantean una teoría. Pero cuando no hay un trabajo, digamos, bastante amplio que se haya investigado, por ejemplo, hay trabajos de tesis en los cuales el contenido o materia de investigación es muy reducido, porque es un trabajo, por ejemplo, que no se ha estudiado mucho, tanto a nivel nacional. Bueno, aquí en Bolivia muy poco hay trabajo de investigación, pero sí, digamos, en el contexto del derecho en general. Si hablamos, por ejemplo, de el derecho informático, hoy en día, por ejemplo, acá en Bolivia hay muy pocas teorías, pero ya se están desarrollando a nivel internacional porque existen ciertos conflictos, ciertas problemáticas que ya merecen un trabajo de investigación científico en el ámbito de la tecnología. Por ejemplo, en otros países ya se ha tipificado delitos informáticos. Aquí en Bolivia todavía no tenemos mucha identificación de estos actos antijurídicos que causan daños, pero dentro del ámbito propiamente informático, ¿no? Usted sabe muy bien, por ejemplo, que se puede robar dinero hackeando cuentas del banco, ¿no? Pueden hackear tu Facebook, pueden hackear hasta tu celular para sacar información y obviamente pueden causarte daños muy grandes en tu vida cotidiana, ¿no? Pero ¿cómo vas a denunciar? Porque hoy en día no es un delito, entonces no se va a poder castigar a aquella persona que ha cometido ese hecho. Pero mientras que en otros países sí, ya está claro que estos actos que causan daño son perseguidos y sancionados, ¿no? Pero en Bolivia, lastimosamente, es muy pobre. No hay delitos informáticos sancionados hoy en día. Bueno, estamos a 2 minutos 17 segundos para concluir la clase del día de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario? Les voy a pasar ciertos contenidos, por favor, para que vayamos revisando, leyéndolo, para que puedan tener mayor contenido, ¿no? De lo que ya han visto tal vez con el doctor Quintana, pero tal vez les va a refrescar un poquito más. ¿Dudas, comentarios, preguntas? Todos han colocado su nombre en el chat, ¿no? Para el control de asistencia. Por ahí alguno no haya colocado, colóquelo ahora, por favor, para evitar de que estén, pues, sin su asistencia del día de hoy. Doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Dígame. Respecto a los trabajos, ¿cómo va a ser la modalidad a partir de ahora? Ya, como yo le estoy supliendo al doctor simplemente esas 2 clases, los trabajos van a nomás coordinar con él, ¿ya? Simplemente por el tema de salud que tiene él, yo lo voy a reemplazar, como les decía, hoy y la siguiente clase. Entonces, con él van a coordinar todas las actividades y obviamente sus trabajos, investigación. No sé si ya les dio algo. No, de momento no nos ha dado. Normalmente nos daba cada clase un trabajo para presentar en el día. Ya. Tenemos un trabajo ya realizado, porque ese trabajo lo teníamos que exponer esta clase. Sí, Pero doctor, era diapositivas para hoy. sí, Ya. Entonces lo que podríamos hacer, ese trabajo lo posponemos para la próxima clase. ¿Les parece? Está bien, Sí, doctor. doctor, está bien. Está bien, doctor. Bueno, ya se va a terminar esta reunión, por favor. Les ruego entonces la siguiente clase seamos puntuales en el horario para que podamos avanzar lo más antes posible. ¿Ya? Que tengan buena noche y